Bienvenidos a Sabiduría para tu Día. Este espacio está diseñado para brindarte información, recursos, inspiración y ayudarte a convertir la mejor versión de ti mismo. Aquí encontrarás herramientas prácticas, enseñanzas profundas de vida para fortalecer tu fe, tomar decisiones sabias y vivir con propósito cada día. Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Sabiduría para tu Día. Me gustaría darles las gracias por todos aquellos que vieron el capítulo pasado. Estamos haciendo ahorita una campaña, haciendo una serie, Campeón del Cambio, personas que han afectado y han hecho un impacto en nuestra comunidad y han hecho ese cambio que nos ayuda, inspira y nos motiva a ser mejor. Sin esperar, voy a presentarles ahorita a Daniel Rodríguez. Cuando lo vean, van a conocer que esta figura pública, que por muchos años estuvo aquí en el Valle Central, enfrente de sus televisores, dentro de sus hogares, dándonos noticias y impulsándonos y informándonos, incluso dando sus opiniones. Y muchas gracias, Daniel, por vernos aceptado en tu hogar para estar aquí acompañándonos y compartir un poco de tu sabiduría para tu día. Gracias, Álvaro. Gracias, muy amable, muy gentil. Y pues qué bueno que se haga este esfuerzo por tratar de dar a conocer posiblemente lo mucho o poquito que algunas personas han aportado a la comunidad y que de alguna forma sirve de un paso, de una orientación, de un consejo a lo mejor para alguna persona que le pueda servir esa orientación para mejorar, para desarrollarse. Sí, incluso yo creo que una de las cosas más importantes que me ha ayudado es poder dar esos consejos, especialmente aquellos que uno aprende, y especialmente de personas que lo han hecho sin mirar el quién, simplemente viendo el bien. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes que aquí Daniel Rodríguez fue mi primer patrón en los medios de comunicación. Y les voy a explicar rapidito, antes de entrar en materia. Cuando entré a la universidad, mi primer semestre, hubo un compañero de la universidad, Jorge Luis Pérez, que me dijo, me topé con él en la universidad, y me dice, ¿sabes qué? Ay, ahorita andan buscando un camarógrafo para el programa de la mañana, arriba Valle Central. Y ¿sabes qué? Tú serías perfecto, tú te gustan los medios de comunicación, estás en este medio, ¿por qué no vas? Habla con Daniel, ve, visítalo y y habla con él y a ver si te da chamba. Y aquí estamos, literalmente 30 años después, por haber dado a este humilde servidor esa oportunidad. No, gracias a mucha gente que colaboró en un principio desinteresadamente, sin cobrar. Lo hacía mucha gente de voluntario y fue como nació un esfuerzo de televisión en vivo en el centro de California. Fue realmente como nació el programa de Arriba Valle Central. Exactamente, su primera emisión, la primera transmisión fue el 29 de enero de 1990. Wow. Sí, estamos hablando de hace casi 36 años. Sí, ya tiene su recorrido. Pero antes, vamos a hablar de ese programa, pero antes de eso queremos conocer quién es Daniel Rodríguez, dónde nació y un poquito de su historia para saber el por qué y cuándo decidió convertirse en periodista. Bueno, básicamente nací en Guadalajara en 1952. Tengo actualmente 73 años de edad. Básicamente una vida normal, primaria, secundaria, la preparatoria, pero desde que estaba en la secundaria me empezó a nacer la curiosidad por el periodismo. ¿De qué forma? Básicamente cuando yo estaba en la secundaria en el tercer año, que fue en 1968,
había torneos deportivos en la secundaria y me notaba yo que había dificultad para comunicarse entre los equipos, los grupos, la coordinación de comunicación que había ahí. Y yo le propuse al jefe de prefectos en aquel entonces que por qué no hacemos un boletín para poner los horarios de los partidos, las informaciones, notificaciones. Y ahí fue donde yo descubrí que lo que me gustaba era eso, comunicarme, escribir, hacer algo, comunicarme. Entonces, a partir de ese tiempo, ahí empezó mi curiosidad por el periodismo y ahí empecé a desarrollarlo, básicamente. ¿Cuándo fue los primeros, primer papel o primer periódico que dijiste, mira, aquí es donde es mi ya con esa inquietud de haber hecho eso en la secundaria, en la preparatoria, me acerqué al comité de alumnos para proponerles la publicación de una revista mensual. Y la revista del comité de estudiantes. Y fue como nació, me dieron la autorización y mensualmente hacíamos la revista. Había un comentario editorial, había comentarios de profesores, había algunas notas de orientación, había de todo un poquito. Era una revista de 16 páginas, tamaño de media carta, y fue donde yo ya descubrí, ya confirmé que eso es lo que me gustaba. Sí. Y precisamente, estando en esa revista, nació el equipo de fútbol de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, que llegaron a segunda división. Yendo a los partidos, me doy cuenta que en el estadio no habían dadas a conocer las alineaciones y todo eso. Sí. Había un sonido local. Ajá. Yo le propuse también al coordinador que estaba ahí que por qué no se daban a conocer las alineaciones y algunos mensajes a la gente de informar que necesitaba la gente para que iba al estadio. Me dieron la aprobación. Ajá. Y estando dando las alineaciones, conocí ahí a periodistas de Guadalajara. Sí. Uno de ellos, que tenía dificultades para ir cada partido, me dice, ¿por qué no te hablo por teléfono después del partido y me das los datos de los goles y cómo quedó el partido y tu observación? Sí. Y fue como conocí a Jaime García Elías, que en aquel entonces era el director de la página deportiva del Diario de Guadalajara, donde me dijo, oye, puedes escribirme los datos y me los mandas y los dictas por teléfono. Y así fue como empecé a escribir, dictando notas por teléfono al periódico el domingo por la tarde, que se publicaban el lunes por la mañana. Wow. Y después ahí viene una serie de colaboraciones, empecé a meterme más y más y más, hasta que empezó en el trabajo como reportero en el periódico. Saliste de la escuela, la primaria, la secundaria, de allí tomaste clases en la universidad formales para ser periodismo. De la preparatoria pasé a la Facultad de Derecho y estudié para licenciado. Hice 2 años, casi 2 años y medio de la carrera, pero la dejé. Precisamente porque me ganó el trabajo, la vocación que tenía o las ganas que tenía de ser periodista. Sí. Me pusieron un trabajo de tiempo completo en el periódico, yo estaba estudiando, o era la facultad o era el periódico. Eso fue en 1972, 73, más o menos, hace 53 años más o menos. Sí. Y me ganó y había la posibilidad de que en aquel tiempo de que pudiera tener la plaza, la acepté y pensé que iba a poder con la carrera de Derecho. Sí, y con el trabajo. Pero no, me ganó, dependía de horarios diferentes para mi trabajo, en la mañana, en la tarde, en la noche, los fines de semana, sí. Viajar a San Luis, a León, a partidos de fútbol, entonces me ganó eso, sí. Y me ganó la profesión, lo que hasta durante casi 55 años he hecho. Y para ese entonces aún no estabas casado. No. Aún no estabas casado, no. Estabas soltero, estabas lo más enfocado. Eso fue en 72, más o menos. Yo a Aurora, mi esposa, la conocí hasta el 77 y nos casamos en el 78. Okay. Y ella, curiosamente, la conocí en el Estadio Jalisco. Okay. Nosotros estábamos yo trabajaba también en radio y estábamos transmitiendo un partido junto con Enrique Bermúdez, José Luis Arenas, que mucha gente del centro de California, Enrique Bermúdez lo deben de ubicar por las transmisiones en Univisión. Sí.
A José Luis Arena lo deben de recordar algunas gentes, porque trabajó aquí en Radio Variedades, en KP. Era el director de programación y después se fue a Telemundo como locutor de la cadena. Y estamos transmitiendo en el Estadio Jalisco un partido de fútbol y Aurora, mi esposa, llegó con una amiga que era la hija del entrenador de Guadalajara, del uruguayo Horacio Troche. Y empezaron a bromear entre ellos. Sí. Algunos querían quedar bien con las muchachas. Sí. Y al final, el que no estaba bromeando con las muchachas fue el que se quedó con el premio. El premio mayor. Wow. Y eso fue como la conocí, sí. Pero ya estaba en el lapso de que empecé en el periódico en el de Guadalajara y hasta que la conocí a ella. Me tocó trabajar en el Heraldo de México, como corresponsal en Guadalajara, con el Esto también, que era el periódico deportivo por excelencia en México en aquel tiempo. Y empecé a trabajar en radio, en diferentes estaciones de radio, en Canal 58, que era el canal tradicional para transmitir los partidos de fútbol. Y era en ese entonces era más radio, no era tanto periódico. Era radio y radio, era ambos. Hacía los dos cosas. Y ya en 77, antes de casarme un año, hice algo de televisión, porque había un amigo que hacía un programa semanal en el Canal 6 de Guadalajara, y me invitó se llama Futbolerías, y me invitaba a hacer comentarios, y fui como, llegué también, entonces, antes de casarme ya hacía radio, televisión y periódico. Wow, entonces llegaste, trabajaste ya varios años, conociste a Aurora, de allí empezó ahora, Daniel tiene que ahora hacer algo para sostener a su familia. Claro. De allí, ¿cómo fue que surgió quizás tener metas más grandes o quizás ahí tener una guía, de dónde va a ir Daniel? ¿Para dónde vamos a ganar? Pues puede ser muy larga la historia, pero te la sintetizo de esta forma. Yo me quedo en 78. Ahí me cambio yo a Radio Comerciales en Guadalajara, que era el grupo de estaciones más grande. Había 11 estaciones de radio de un solo grupo. Ahí crearon la cadena de noticias de Notisistema, que tenía cobertura nacional en todo México. Y fui de los fundadores de ahí. Y ahí me desarrollé primero como reportero de deportes. Okay. Y después me dieron oportunidad de información general, donde llegué a ser jefe de información, y después durante un año director de la oficina de Notisistema en la Ciudad de México. Entonces ahí llegué hasta el tope donde puede llegar, porque más allá de llegar a la gerencia o la dirección, pues ya eran los dueños de los que estaban ahí, ¿verdad? Las compañías. Y yo viajaba mucho a Estados Unidos, venía mucho para Estados Unidos, porque tenemos familias en San Diego y entonces veníamos muy frecuentemente. Y surgió la oportunidad, conocí una persona, en aquel entonces Elías de Alba, que en aquel tiempo era dueño de las joyerías. Jalisco, joyerías Jalisco, que ahora tiene la familia de Alba, que se dedicaba a tener la estación de radio, KP, de variedades, que desapareció, y era también promotor de eventos deportivos, traía equipos de fútbol y traía festivales artísticos, y en fin, se dedicaba un poquito a todo. Y a través de un amigo en Guadalajara dice, yo conozco a fulano de tal, a Elías, te lo voy a presentar porque él tiene una estación de radio y a lo mejor te puede dar chamba allá. Sí. Entonces, lo conozco a él, Ajá. me dice, sí, cómo no, adelante, te ofrezco esto, por esto, nos arreglamos y en mes y medio ya estaba yo acá. ¿Qué año fue más o menos? Eso fue en 1985. El 85. 85. Okay. En el 85. O sea, y ahí solicitaste visa para poder venir. Todo llegó a través de él, que se ofreció de tramitar, que en aquel tiempo era muy sencillo. Sí. De tramitar a través de la estación de radio la residencia para mí, para poder trabajar aquí en Estados Unidos. O sea que tuve una enorme suerte que mucha gente no ha tenido, de que alguien le tienda la mano para llegar y con permiso poder trabajar. Sí. Esa fue una oportunidad que llegó del cielo prácticamente. Sí. ¿No? Prácticamente fue un milagro eso. Wow. Entonces, que desafortunadamente hay mucha gente que pues, no puede realizarlo porque las condiciones que ya sabemos. Sí, la política, ¿no?
Pero tuve esa suerte, me vine a trabajar a la radio. Ahí estuve del 85, 86, sí, 85 a finales del 85, y ahí sube hasta finales del 89, porque la radio, por problemas entre los accionistas de México y Elías, Sí. por problemas administrativos, quebró la radio. Wow. Y me quedo sin trabajo. Sí. Elías me dice, no te preocupes, yo tengo las joyerías, vente a la joyería. Y digo, bueno, yo que estoy Que van vendiendo joyas, aquí no. Me dediqué un tiempo, o sea, me dediqué porque me abrió la puerta, no tenía trabajo, entonces me dediqué a eso. Sí. Un día por casualidad, Elías tiene que irse a Porterville a un compromiso de trabajo. Y me habla por teléfono como a las 3 de la tarde y me dice, ¿sabes qué? Tengo una cita a las 4 con el nuevo gerente de Univisión, que acaba de llegar, Mario Carrera. Nomás que no alcanzo a llegar, estoy en Porterville, llego como a las 4:15, 4:20 más o menos, aguántamelo ahí tantito, ¿no? Lo aguanto. Sí. Llegó, nos conocimos, nos presentamos y le dije que él estaba afuera porque estaba a punto de llegar, que le ofrecía agua, un café. Sí. Nos conocimos, me preguntó de dónde era, le dije de Guadalajara, le pregunté de dónde era, de Zacatecas, pero que estudió en Guadalajara en el seminario. Sí. Y empezamos a conversar, y siempre estaba aquí en la joyería. Le digo, no, ya le platiqué mi historia, qué fue lo que pasó. Dice, caí por accidente aquí. Pues ¿dónde te viene esto de la comunicación? Sí. Dice, ¿y qué te gustaría hacer? No, le digo, pues, o sea, realmente en aquel tiempo estaban Pedro Santos y Socorro Alves, estaban como conductores. Sí, pero eran presupuestos muy limitados. Demasiado. Sí. Entonces no había aspiraciones de entrar como reportero. Tenían ahí, creo que a Carlos Cuadra lo tenían ahí, Sí, tenían nada más 1 o 2 personas tenían, me acuerdo. Sí. Entonces me dice, bueno, porque a lo mejor estamos pensando hacer algunas cosas diferentes, y fue cuando lo comenté yo del programa de la mañana, que tenía muchas ganas de que hacía falta un programa matutino. Dice, estoy platicando con Jess González. Jess González, el jefe de producción o el gerente de producción de Canal 21 en aquel entonces. Dice, deja platicar con él, a ver que él también me platicó algo de alguna idea de hacer algo más comunitario y para ligarlo a Navidad en el Valle y a los eventos que organizaba Canal 21. Perfecto. Okay. Pues eso fue como en octubre, me acuerdo. A principios de diciembre me habló Mario, me dejó un recado en la joyería, yo comuniqué con él. Sí. Yo pensé que estaba en el olvido el asunto. Me dice, mira, te va a hablar Jess González. Tenemos un proyecto ahí que a lo mejor te puede interesar. Perfecto. El proyecto es un programa matutino. Queremos hacerlo que dure, creo que querían hacerlo en 2 horas. Sí. En la mañana. Okay. 2 horas. Me acuerdo que me dijo de 5 a 7. Dije, ya empezamos mal. Sí. Total, me dice, nos podemos ver aquí la siguiente semana. Sí, tuvimos fecha, nos vimos, me platicó más o menos la idea. Mira, la idea es esta. Estaba con él Margarita Canava, que trabajaba en el canal. Sí. Dice, Margarita va a colaborar ahí con nosotros. Tenemos a Socorro Alves. Tenemos a Socorro, van a colaborar para algo de noticias. Entonces estamos buscando a ver de qué forma te puedes integrar tú y todo eso que tú tienes, más o menos, tienes tú, me acuerdo que me comentó, tú tienes más o menos como voz de locutor y que a lo mejor te puede interesar hacer. Bueno, pues vamos a hacer. Sí. Fueron reuniones como de 1 o 2 semanas en diciembre. Y de pronto, como casi a finales de diciembre, desde Navidad, realmente fue muy rápido eso. Y si no, pues ya, tenemos permiso de tener la ventana para poder producir el programa. Creo que de 5 a 7 o 6 a 7 de la mañana, no recuerdo si fue 1 hora o 2 horas con las que empezamos. Sí. ¿Para cuándo? Pues para finales de enero. El primer lunes, el 28 de enero del 1990. 28 de enero. Y ahí empezó. Surgió. Ahí hubo reuniones durante finales de diciembre, enero, y de pronto dijeron, pues te animas, tú lo conduces. Sí. Ya se había integrado Emily Cabrera al grupo, a las reuniones. Sí.
y Emily, que era, sigue siendo muy dicharachera, muy Sí, así, muy sí. abierta, muy todo eso. Ajá. Dice, a lo mejor es conocer una pareja para que puedan conducir el programa. Sí. Ah, perfecto. Ok. Sí. Hicimos 2, 3 pilotos, hicimos nuestros ahí, más o Ujú. menos figuramos una escenografía Sí. y así arrancamos arriba de Central. Wow. Sí. Y realmente con muchas limitaciones técnicas, muchas Sí. limitaciones económicas, porque ahí se integró mucha gente que colaboró, dio su tiempo por todo, como servicio social, muchos de ellos, pues gente que realmente, porque en producción estaba súper limitado el staff. Me acuerdo que estaba Eri Rentería Sí. y estaba Filadelfo Silva. Ujú. Eran los que estaban de cajón ahí, me acuerdo, en ese tiempo. Sí. Eran de planta, de producción de... Sí. Eri era el responsable Ajá. y Filadelfo el camarógrafo y le sabe todo un poquito, ¿no? Sí. Entonces en el máster que ocupamos por lo menos 4 personas. Una para el audio, Sí. una para estar switchando Sí. en la dirección, Y otros para otra para estar en las gráficas y otra Sí. para estar en los tapes. O sea, 4 Sí. personas. Sí. Hubo casos en que Una una sola vez. persona hizo el programa completo. Me acuerdo perfectamente. Sí. Me acuerdo perfectamente. Digo, porque no llegaban, o porque llegaban tarde, o porque había neblina, Sí. o porque era muy temprano. Pero hubo ocasiones en que Filadelfo abría los micrófonos Ajá. y no diga nada. Ajá. Voy a switchar, voy a Sí. dejar el tape y en cuanto me dan, cuentan hasta 2, Sí. mientras voy, corro y pongo el switch para darle cue. Válgame Dios. Era un circo. Sí. Y hubo ocasiones incluso en que en las cámaras no teníamos camarógrafo. Camarógrafos. Nomás las tenían puestas en su lugar, Nada en el más. puesto Un y wide shot, una toma abierta Sí. y la que tienen conmigo. Sí. Nada más. Sí. Así es que las... Lo que recuerdo muy claro era la chispa que le dabas al programa. Yo creo que muchas de las personas se acuerdan a veces, ya cuando empecé y me integré a la estación, me daba cuenta de que a veces te decían, estírale, ahí tratando de sacarte de la manga 30 segundos, o que el master control se le atoró un tape y Sí. no podían, y que síguele y estírale. O lo peor del caso, que se iba por el café y vámonos a corte. Y pues el Y corte no nada, llegaba. no nadie, no hay nadie. Sí, Sí. momentos muy bonitos. Pero la locución o lo que era los deportes te dio esa habilidad de improvisar, de estar filudo en cuestión de sacar tiempo, de narrar. Lo que pasa es que en deportes es diferente. Cuando trabajas en deportes, en programas deportivos, tienes que improvisar mucho. No es lo mismo decir el presidente Trump declaró esto y dijo eso y punto, está lo que dijo. Cuando en el fútbol puedes tú explayarte que la jugada, que el portero, que el defensa, que la cobertura, que se barrió, que no se barrió, o sea, tienes que improvisar mucho. Entonces, la experiencia que me dio la radio, las transmisiones de fútbol que hice, lo que hice en Radio Notisistema, donde si tienes la información, pues tienes que ir dándole. Dice, tiene 3 minutos, y en 3 minutos puedes meter 2 noticias o puedes meter 12 noticias. Entonces tienes que ir acomodando el tiempo, todo eso. Entonces, eso te da tablas, te da más o menos una idea, una noción del tiempo que tienes que llenar. Sí. Entonces, eso es importante, el saber improvisar, el poder cambiar de temas o darle continuidad a una entrevista, cuando muchas veces no. Hoy es más fácil hacer las cosas, porque hoy tienes el teléfono, te vas al internet y tienes lo que tú quieras. O preguntas, tienes una duda, la preguntas y ya, vámonos. Antes no había nada de eso. No. Antes lo que tenemos ahí eran las noticias que se habían producido el día anterior y eran viejas, de hace 12 horas, por lo menos. O teníamos el periódico Fresno Bee, que era lo mismo. Son noticias del día anterior, publicadas 8 o 10 horas después, ¿no? Entonces sí, pero fue la experiencia de la radio lo que me dio esa facilidad. Pero era increíble
lo, siempre todo era la perspectiva que uno le daba, la chispa que uno le daba, la información, cómo la presentaba uno, y ha evolucionado, pero en ese entonces, ¿qué fueron los obstáculos en cuestión de pues, la tecnología por sí? Nuestra audiencia quizás no lo entienda. Y es allí, quizás, si nos puedes dar un poquito la perspectiva de los obstáculos que logramos sobresalir en cuestión de la tecnología, especialmente en ese tiempo, porque el programa, una hora uh, de tener, se tomaba que el camarógrafo. Cuando comenzó el programa, no nomás era el camarógrafo, sino era el que detenía los cables, el grip. De allí alguien que hiciera el teleprompter, que controlara lo que estaba leyendo, si es que había información. Ahí nunca tuvimos teleprompter. En la mañana. En la mañana nunca tuvimos. Creo que en alguna ocasión se implementó por cuestiones de alguna agencia de publicidad que quiso que dijéramos exactamente lo que querían que dijéramos. Sí. Entonces sí se hizo, pero eso implicaba tener una persona más. Sí. Porque el prompter hay que estarlo moviendo a distancia. Sí. Ahora ya hay recursos que los puedes hacer con un control desde con tu propia mano y estarlos manejando. Sí. Pero no, en aquel entonces pues, era poner el papel y se ponía el prompter es una cámara fotográfica o de video que está en el estudio, donde se pone el papel de cabeza, se le pega con tape, me acuerdo, y se le pone, y a veces con que se empieza a mover y se empieza a arrugar el papel, entonces se crean... No, o sea, había muchas dificultades, había muchas limitantes. O sea, por eso yo siento que tiene más valor lo que se hacía en aquel entonces por la falta de recursos humanos, de producción, y la responsabilidad de llenar, porque llenar el espacio de 1 hora o 2 horas, que fue gran tiempo, gran parte de esa época eran 2 horas del programa, sí. De 5 a 7, luego de 6 a 8, o sea. Ahora, como periodista, cuando estabas durante esa etapa, ¿qué fue una de las lecciones que aprendiste? Porque fue quizás tu primera experiencia en televisión en cuestión de una audiencia ya más grande, de una responsabilidad más grande. ¿Y qué fueron lo que aprendiste o lo que dijiste, híjole, aquí la regué? ¿O aprendiste ciertas cosas? ¿Qué fue esas lecciones? Lo que más aprendes es, y que hay que estar muy conscientes, de que uno como comunicador muchas veces es muy fácil leer las cosas, leer unas noticias, leerla, pero no sé si la gente lo va a entender. Es lo más importante. El tratar de manejar la información de forma que la gente lo entienda, de darles el antecedente que hay, que tenga un antecedente, porque hay gente que, los que estamos metidos en los medios de comunicación o en la información, pues estamos enterados de muchas cosas, no somos expertos en nada, pero conocemos de muchas cosas. Entonces te tienes los antecedentes, sabes de qué estás hablando cuando dices Donald Trump, cuando dices los inmigrantes, las redadas, las remesas, tienes idea de qué estás hablando, pero hay gente que desconoce todo eso. Entonces, lo importante es aprender a transmitir, dándole a la gente los elementos necesarios para que entiendan en poco tiempo, en poco espacio, el contenido de la noticia. Sí. O sea, que no se queden con dudas qué dijo, de qué estaba hablando, o de quién estaba hablando, sí. Que en poco tiempo puedas sintetizar. Es importante. Entonces, al irse desarrollando el programa, empezaste a notar ciertos elementos que la gente, el público ocupaba como información y fuiste creando ciertos segmentos, implementando a otros elementos al programa para crear un programa más variado. Si me platicas un poquito cómo se desarrolló, quizás qué fue el segmento de inmigración, especialmente en ese tiempo que había tanta información allá y se ocupaba. Incluso de allí, si me puedes platicar un poco de el segmento del protector, de tener la información para ayudarle a nuestra comunidad a poder navegar por las carreteras
de forma segura. Platícanos un poquito de eso. Básicamente, o sea, hay que tomar en cuenta una cosa que es importante, que en muchas producciones informativas o comunitarias se ha perdido. Un programa de televisión, sobre todo, en este tipo de mercado, donde hay gente que se dedica al trabajo, el trabajo pesado, que no tiene tiempo, es gente que posiblemente le ha faltado la oportunidad de prepararse, de capacitarse. Ocupas darle un poquito más. Entonces, el objetivo del programa debe ser, era en aquel tiempo, me acuerdo, y yo insistí mucho, en 3 factores bien importantes. En el informar, primero. En el dar un servicio social, que es importante. Y de dar orientación. Son cosas elementales. Informar, dar servicio y orientar. Que no se pierdan los elementos. Entonces, en base en eso, se crearon, me acuerdo que acabamos de pasar, fue el 90, el programa nació en el 90, 5 años anterior había venido la amnistía del 85 de Ronald Reagan. Entonces, mucha gente tiene la esperanza, la nueva que nos dio oportunidad de calificar mediante ese programa, el querer tener una posibilidad de querer venir a Estados Unidos y tener sus papeles. Después pensamos en acercarnos a inmigración. Fue el caso cuando Jenny Rodríguez, que trabajaba ahí, nos dio una mano enorme, que fue, yo pienso que de los segmentos más buscados en el programa. Porque Jenny, con la característica que tiene, con lo afable que es, con lo clara que es, nos da nos quitaba miles de dudas que tiene toda la gente. Y las preguntas que en aquel tiempo no tenemos operadores recogiendo llamadas para las preguntas, pero sí, cuando te veían en la calle la gente nos preguntaba, pregúntele de esto, pregúntele a Jenny. Entonces, de esa forma canalizábamos las cosas. Otra cosa que era importante, y sobre todo en los tiempos de invierno, fue el caso de lo que tú mencionaste del protector. La relación que tuvimos con la patrulla de caminos. Porque sí era importantísimo que las mañanas o había caminos cerrados, o había accidentes, o había horarios escolares que estaban cerrados por cuestiones de neblina, o había desplazamiento de los horarios, es decir, hoy no pasan por Rico a las 8, sino pasan a las 9, 9:30, 10 de la mañana. Entonces, es a lo que me refiero. Ese tipo de segmentos se fueron creando por la necesidad que tiene el Valle de San Joaquín, precisamente por eso. Entonces, contamos con gran colaboración, me acuerdo en aquel tiempo con Patrulla de Caminos, con Jorge Chávez, que fue el protector después, con Jenny Rodríguez. Llegamos a tener segmentos con algunas organizaciones non-profit que hay aquí en el Valle de San Joaquín, sobre todo con la violencia doméstica. Me acuerdo que tuvimos mucho éxito en un tiempo dando orientación de mujeres que eran maltratadas, abusadas en sus hogares. Entonces, era de acuerdo a las necesidades. Por eso te digo, el programa estaba cumpliendo no solamente con tener a los artistas del momento en vivo, música en vivo y tener noticias del momento que tenemos acceso ahí de alguna manera, sino más que nada dar un servicio, una orientación e informar. Básicamente. Ahora, qué bueno que tocas ese tema de la música, porque hubo muchos artistas que fueron y estuvieron en vivo, cruzaron por el Valle de San Joaquín y querían ser parte de ese ambiente, de eso bonito y especial que creó el programa. Pero hay un grupo, alguna experiencia que hayas tenido con unos de los artistas que pasaron y cruzaron por ahí. Pues yo pienso que, muchas anécdotas que sí se han, tuvieron, pasaron grandes organizaciones musicales por ahí, o sea, actuales que son vigentes, están los Tigres del Norte, los Huracanes del Norte, estuvo Pepe Aguilar, estuvo Selena, ahí con nosotros 2 veces estuvo Selena con nosotros, en 2 giras hizo por California, no sé, estuvo José, me acuerdo, o sea, no sé, yo pienso que todos los artistas pasaban por arriba de Central, y es que era una excelente oportunidad de tener un mercado, la cobertura que tiene Canal 21 actualmente.
Estás hablando desde Modesto en el norte hasta Bakersfield en el sur. Sí, Estás hablando de por lo menos de 250 millas sí, de norte a sur. sí, Entonces, en este Valle de San Joaquín, donde se estima que hay, no sé, millón y medio, 2 millones sí, de connacionales mexicanos, más de otras nacionalidades. O sea, y era el momento en que tenías una audiencia viva, la tenías ahí sí. de alguna forma. Pero digo, por ti hubo muchas anécdotas, como anécdotas también peligrosas, riesgosas que nos pasaron, que me dieron oportunidad de conocer a un personaje ya histórico en Estados Unidos, el caso de César Chávez. Sí, ok. A ver, platícame un poquito de De eso. la anécdota que... Sí, y por ahí, por ese ángulo iba. Este, A ver, platícanos un poquito de lo que eso. pasa es que estamos en la época en que está el boicot de las uvas. Sí, Está el boicot por parte de la Unión de Campesinos por el uso de pesticidas y por todo el maltrato que había hacia los, y que sí existían en algunas partes hacia la gente que labora en el campo. sí, Entonces, uno de los invitados del programa, que me acuerdo perfectamente, que trabajó en el IOC de Madera, Roger Amezola, sí, que ahora ahí anda cantando. sí, todavía. Para las Gustosamente nos hizo el favor de ir en las mañanas. Hoy me da risa, pero fue patético aquello. Nos llevó una caja de uvas a regalar. Así como nos llevaban tamales, nos llevaban tacos, nos llevaban pan dulce, nos llevaban de todo un poquito en las mañanas. Y pues ahí les hago con un cafecito, una mordida del pan y todo eso. En fin, llevaron las uvas. En el corte comercial se acercó, nos ofreció, agarré yo un racimo, Sí. lo puse en el escritorio. Sí, Y ya estando ahí, regresando del corte comercial, regresamos y se me ocurrió decirle a Roger que bueno estaban las uvas, que qué dulces estaban, que muchas gracias por las uvas. Pero eso fue, debo reconocerlo, falta de sensibilidad mía, sí. Ajá. de haber hecho eso públicamente, Ujú. cuando el mensaje afuera era de boicotear el consumo de uvas por el uso de pesticidas y el trato que se le da a los campesinos, en pocas palabras. Sí. ¿Qué provocó eso? Porque el programa terminó a las 8 de la mañana. A las 10:30 de la mañana, más o menos, llegó esta Sally, que era la recepcionista del canal, y me dice, afuera están unas banderas que están protestando, que salgas o que salga el gerente, porque Quieren. okay. Me acuerdo que me habló Mario Carrera y me dice, por su oficina, la ventana daba a la calle, levantamos la persiana. Sí, y ahí estaban. Y ahí en la calle Ashland, y vimos y ahí estaban ahí las banderas de la Unión de Campesinos. Haciendo fila. Dice, pues que quieren hablar con el gerente, que quieren protestar que por lo que hiciste. Pues sí, o sea, fue una insensibilidad, o sea, Sí. ahora lo comprendo, no había la intención. Sí. Hubiera sido yo pienso que si hubiera sido la intención, no lo hubiera hecho de esa manera, o sea, realmente era poco sentido común, era falta de tacto, en todos los sentidos estaba equivocado, pero fue una inocentada de comerme una uva como me comía un tamal, o Claro. me comía un taco, Sí. un pedazo de pan, ¿verdad? Sí, en forma de agradecimiento, ¿no? Nada más, Sí. o sea, y entonces, duraron 3 días, para cerrar esto, duraron 3 días las protestas ahí. Sí. El segundo día, César Chávez personalmente fue al canal. Iba acompañado por varios dirigentes de aquí, Sí. Arámbula, Okay. Venancio Gaona, varios líderes comunitarios de la comunidad, hispanos, mexicanos, y llegaron ahí, sí, entraron, y ahí fue donde conocí a César Chávez. Y querían la renuncia del director, que era Miguel Medina de Noticias, Sí. que él no tenía absolutamente nada que ver. El despido mío, Sí. y yo les explicaba yo les expliqué que fue sin la mínima intención, que no había ninguna intención de pero desafortunadamente hoy me da risa. Sí, claro, ¿Qué claro, fue? en aquel entonces, híjole. Lo que me acuerdo que tuvo tanto efecto eso, que me acuerdo que una persona conocida mía,
que vivía en Los Ángeles, me habló y me dijo como a las 4:30 de la tarde del segundo día Siguiente día. que había aparecido en CNN, Anda. la señal internacional. Me hice famoso. Sí, sí, sí. Pero es que sí causó un efecto por la grosería que significaba lo que yo Sí. hice frente a cámaras. Ajá. Pero ahí lo conocí, debo decir que después que pasó ese trago, que se aclaró todo y que quedó todo, ahí recibí un halago de parte de César Chávez yo, porque Mario me pidió, el gerente, que escribiera una carta de explicación que había pasado. Sí. Y estando en la mesa la presenté y la leyó. Y me dijo, no creo que usted haya escrito esto. Para mí fue un halago. Quiere decir que lo impresionó o lo vio tan bien redactado, Sí. que pensó que yo no lo había hecho. Ujú. Entonces para mí fue un halago que haya dicho eso. Sí. Yo le escribí la carta, ¿no? Ajá. Pero después pasó todo eso, y debo decirte que me tocó ir a su casa en 2 ocasiones, allá delante de Bakersfield. Y pues no hay ningún resentimiento ni nada. Él comprendió después Sí. que fue una cosa, porque después trabajé, escribí vi en el Valle del Fresno vi, Ajá. y tuve que saber reportajes de la Unión de Campesinos. Fui en 2 ocasiones a la Marcha de Sacramento. Oh, ajá. Sí, sí, sí. Entonces, nos conocimos un poquito más, Ujú. no como grandes amigos, ¿no? Sí. Una relación de reportero a líder sindical. Sí. Nos conocimos, pero me guardaba un respeto y le guardaba el respeto que me merecía. Ujú. Creo que todo está claro. Y después con Paul, su hijo, o sea, no una amistad tampoco muy, muy grande, pero sí conocernos y de recibirme, llegar a su casa y con su mamá y con la esposa de César ahí a su casa, a tomar Sí. un refresco ahí en su casa. Entonces, creo que ese fue el mal momento pero me sirvió de ocasión para conocer a César, ¿verdad? Sí. Que es la figura. Y le pudieses dar la vuelta, o sea, en su momento, porque sí, llegando, mirando que te están ahí tocando la puerta, que Sí, sí, queremos, alguien sí, tiene que salir de sí. aquí. Y me dice que se comió la uva, que era yo. Sí, En fin, pero son cosas que pasan, son dentro de todas las cosas que pasaban ahí, cosas simpáticas, cosas de muchas anécdotas ahí con el programa. Ajá. O sea, pues fue mucho años, por lo menos yo estuve ahí del 28 de enero del 90 hasta mediados del 98, Okay, 97, sí. 98 más o menos. Sí, Fue 97, no, 98, yo me fui en 98 a Guadalajara, sí. creo que sí. So, ahora, antes de que te fueras a Guadalajara, lograste ser director de noticias Sí. en el canal. ¿Cómo surgió esa transición? Básicamente, bueno, yo ya tenía, o sea, yo traía la noticia, era mi pasión desde antes, o sea, y de alguna forma yo a lo mejor lo demostraba en el aire, comentando noticias del día, o con opiniones, o en las entrevistas que se llaman muchas veces como funcionarios, o alguna cosa de esas. Y estaba muy metido, muy conectado con el departamento de noticias. Estaba Miguel Medina como director de Sí. noticias, estaba Pedro y estaba Norma. Norma, ¿verdad? Norma Roque. No, ¿No? antes está Alves, Socorro. Socorro, y después llegó Norma Roque. Entonces, sabían de mi inquietud, de mi interés. Mario Carrera sabía que mis ganas eran ser periodista, estar en noticias, no tanto en un programa matutino. Y entonces cuando, por X circunstancias, Miguel Medina deja la posición, se va a Los Ángeles. Automáticamente piensan en mí, me ofrecen el trabajo Sí. para ser director de noticias. Y ahí, o sea, y hubo, los últimos años estuve como conductor del programa de la mañana, como director de noticias. Después, ya en el último tiempo, donde empezó el departamento de noticias, empezó a crecer. A crecer, sí. Porque se hizo, aparte del noticiero de las 6, que era tradicional, se hizo el de las 11. 11. Entonces ya implicaba más trabajo. O sea, Sí. no era estar ahí desde las 5 de la mañana, que llegábamos 5 y media, hasta y hasta las 11 de la noche. O sea, era imposible. Entonces, o nos concentramos en noticias, que era lo que más me interesaba a mí, en ese momento ya después. Entonces fue cuando llegó Luis Fermín Anaya. Okay.
que, tenía la personalidad, tenía para estar en el programa. Fermín Chávez. Chávez. Fermín Chávez. Sí. Otro amigo de Guadalajara. Sí, Fermín Chávez. Y con Fermín empezó entonces la conducción, se hizo la transición al programa en la mañana. Sí. Eso fue ya durante los 2 últimos años de... Sí, porque él inició haciendo deportes, ¿sí? Un segmento de deportes a las 6. De hecho, la intención, cuando ella tenía la intención, porque sí que era una oportunidad, porque le gustaba mucho, más que deportes, le gustaba mucho el espectáculo, mucho sí. El improvisar, el hacer y todo sí. Eso, ¿no? Entonces, la intención de él era básicamente ir al programa en la mañana. Sí. Y sirvió esa transición que se hizo, todo se acomodó de alguna manera para sí. Que se pudiera hacer el cambio. Y en ese momento voy integrando y voy viendo la dinámica de ahí. Miré que se desarrolló el noticiero a las 11, de allí el director de la mañana se tuvo también que mover a hacer el de las 6 y de las 11, y yo me posicioné a ser el director de la mañana. De la mañana, así es. Sí, y todo se fue moviendo y surgió allí que me ayudó a mí a impulsar a mi carrera y aprender bastante. Yo pienso que todos aprendimos ahí, todos. Sí. O sea, fue una escuela. Uh-huh. Muchas veces no tuvimos maestros, uh-huh. Aprendimos con ciertas nociones, haciendo las cosas, pero fue una gran escuela, o sea, fue un gran aprendizaje que se logró con todo eso, que después ha ido perdiendo de alguna manera. Ahora, ¿tu salud fue un factor? ¿Por qué te fuiste a México después de que te saliste de Univisión? ¿Fue cuestiones de salud? ¿Qué fue lo que te impulsó a irte a México? No, básicamente, o sea, yo sentía de alguna manera que yo había llegado al tope yo en lo que yo puedo hacer aquí dentro aquí en el Valle, a nivel de medios de comunicación en español. Sí. Y entonces surgieron las posibilidades, por la cuestión de la familia, de regresar a Guadalajara. Uh-huh. Muchos, me acuerdo que en el tiempo dijeron, no, es que Daniel lo corrieron. No, nunca. Porque me acuerdo que hubo una despedida en el Canal 21, me dieron 2 placas, que las conservo todavía, agradecimiento del canal, y otro que me dio Mario Carrera por la labor. O sea, todo fue en muy buenas condiciones y con fiesta y pachanga y mucha cerveza y en el estacionamiento y todo eso. Sí. O sea, todo. Pero básicamente fue la oportunidad de regresar a Guadalajara, mi intención de regresar con la familia a Guadalajara, que fue la primera vez que nos regresamos allá. Sí. Antes de eso, ¿ya habías comenzado Torta Express? ¿Habías decidido tú y tu esposa abrir antes de que te fue a mediados del 94, como 2, 3 años después. 2, 3 años después sí, creo que sí. Sí. En el centro, ahí en la calle Kern y La Vanés. Y si nos puedes explicar un poco qué fue lo que te impulsó a decidir con tu esposa, vamos a abrir un restaurante. Obvio, yo ya he probado las tortas ahogadas de Guadalajara, mi esposa es de Guadalajara, eso hemos ido y hemos probado esas tortas que están deliciosas. ¿Qué fue lo que te dijo, vamos a abrir una tortera? Básicamente, o sea, la idea fue básicamente de ella, porque, o sea, yo estaba muy ocupado en el canal. Yo estaba en el canal, llegas, me acuerdo, por la cuestión de noticias, llegabas a las 8 de la mañana, o en el programa que llevas de las 5:30, 6 de la mañana, depende del horario, y salías muy tarde, entonces estuvo ocupado. Ella siempre estuvo trabajando, siempre se desarrolló haciendo diferentes actividades. Uh-huh. Entonces, siempre que nos gusta la comida de Guadalajara, que tiene mucha fama la comida de Guadalajara, pensamos que no había un concepto de tortas, como no había realmente en Fresno, nada, hasta la fecha creo que todavía no hay nada, con pan salado, todo, no hay nada. Sí. Entonces por eso fue la inquietud, porque había una necesidad de un mercado abierto. Entonces se le ocurrió a ella y empezó a buscar locales, encontrarse en el centro,
sí. Y es donde nació. Y fue, de alguna manera, un éxito, digo, porque no se le perdió dinero, tiene muy buena clientela, todos los empleados del centro, o sea, realmente celebraban ese tipo de comida. Ujú. Era un platillo muy rico, muy, Sí. bastante accesible Sí. en precio. Y entonces fue un éxito, pero fue idea de ella directamente, Sí. completamente. Wow. Y ya después cuando decidieron cerrarlo, después se mudaron. Ya cuando regresaste a Guadalajara, ¿qué fue, qué te llenó? ¿Qué fue lo que te volvió a llamar a seguir trabajando en lo que es en los medios Aquí, en México? en México. En México porque me dio la oportunidad de ir a abrir un canal de televisión. Okay. La compañía Mega Cable, que es la compañía de cable más grande de México, que tiene sede en Guadalajara, quería abrir un canal de televisión local, con noticieros y programas de otro tipo, pura producción local. Sí. Y empezamos con 14 horas de programación local, 14 horas de programación local. Wow. Noticieros, programas comunitarios, entrevistas, cocina, Sí. de todo tipo, de todo tipo. De arte, de cultura, de todo. Entonces, un amigo que fue compañero mío en la radio me dice, él fue como gerente general, dice, queremos abrir el canal. ¿Te animarías? ¿Te gustaría? Tú que tienes experiencia en televisión. Mi experiencia era en la Radio Central solamente y como Sí. director de noticias. Y abrí el canal, encargarme como director del canal era diferente. Sí. Y ahí sí me llamó la atención regresar a Guadalajara con la familia, queremos hacerlo. Sí. Y regresamos, abrimos el canal, desde comprar cámaras, me acuerdo, desde ver escenografías, adaptar eran 2 estudios, o sea, era hacer de cero, Sí. comprar mobiliario, mesas, sillas, todo completamente, elaborar la programación, contratar a los conductores, ver la programación, todo. Y arrancamos, ahí estuvimos, fue 98, 99, creo que 98, 99, Sí. año y medio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno vive en Estados Unidos, se volvió un sangrón. Ajá. Hay más comodidades aquí en Estados Unidos. Sí. Sobre todo lo que se refiere que si tengo un problema con el banco, hablo por teléfono. Si tengo un problema con la luz, hablo por teléfono. Si tengo un problema con el teléfono, hablo por teléfono. Sí. Y en México no es ir a hacer colas para el agua, aguas para la luz, colas para todo y broncas y Sí. dar mordidas para hacer eso. O sea, se vuelve un sangrón en ese sentido. Entonces, llega un momento que sí, muy buena oportunidad, no era tan buena el salario que se estaban dando, por el esfuerzo que se estaba haciendo. Estaba bien el salario, pero no tan bueno como yo esperaba por la situación. Para justificar. Y entonces, a un buen amigo, que creo que tú conoces, se le ocurre hablarme. Se llama Alberto, que es su hermano. Se le ocurre hablarle para decirme que iba en Telemundo a abrir una estación de televisión, iba a la franquicia le va a tener aquí. Sí. Y que si quería venirme. Y pues sí, me vine. Fue cuando me vine para acá, con el hermano. Sí. Y entonces ahí empezó en la primera etapa de Telemundo, cuando pertenecía a otros dueños de la franquicia aquí, de Coca-Cola y todo eso. Ajá. Y fue donde empezamos con esa nueva aventura de regresar para acá. Ahora, en ese periodo de tiempo, tienes tus 2 hijos. ¿Cómo ellos lograron el ajuste de irse de los Estados Unidos? Porque era básicamente lo único que conocían para ir y integrarse a México. Fue también uno de los factores que te hicieron decir, regresamos. Fue una cosa muy simpática porque cuando ellos vinieron aquí llegaron de año y medio y 2 años, o sea, realmente llegaron, Sí. Llegaron porque llegaron. Pero cuando regresábamos, que fue uno nació en el 83, otro en el 85, entonces hablando de 13, 14 años más o menos, cuando nos fuimos para allá.
Claro. Es una edad en que tienen sus amigos aquí, sus compañeros, y no quieren irse. Sí. Dice, yo no voy a México. Ok. Habíamos ido de visita, pero Es diferente. no, yo no quiero vivir en esa vida. Sí. En fin. Pero para no hacértelo largo, Ok. cuando regresamos después de irnos a Guadalajara y nos queríamos venir al restaurante, cuando habló Alberto para Sí. venir para acá, ellos ya no querían venirse para acá. Luego que no querían venirse para a Guadalajara y luego ya nos quieren regresar para Estados Unidos. Por fin, se vinieron. Sí. O sea, se vinieron porque se tenían que venir. Sí. Pero sí fue una... Sí, me imagino que fue algo difícil de manejar al principio, de poder de levantarse, sacar la familia de las raíces que ya tenían puestas en Estados Unidos, irse a México. Ah, ¿lo harías de nuevo si pudieras regresar? Nos hemos ido 3 veces. Sí. Después, esa fue la primera Sí, vez. esa fue la primera. Después me fui una segunda vez, Ajá. que fue cuando me retiré, Sí. en el 2012, hace 13 años más o menos. Ujú. Terminé con Telemundo y me volví a regresar. Sí. Hace 2 años me fui otra vez, estuvimos allá 2 años y medio, hace 3 años, y hace 2 años y medio, Ajá. duramos allá y me volví a regresar para acá. O sea, van 3 veces que nos vamos y nos venimos. Sí. Pero posiblemente esta vez ya es diferente, porque está retirado, ya sabes que lo haces ya más bien por ir adaptándote a las circunstancias. Claro. Además que lo de Aurora y de mí, tenemos alma de gitanos de alguna manera. Porque, por ejemplo, nosotros nos casamos en el 78. Del 78 a la fecha, ya estamos hablando de casi 48 años. Sí. ¿Sí? En esos 48 años nos hemos cambiado 18 veces. Ay, Dios. Eso quiere decir que más o menos cada 2 años, 2 años y medio, Se muda. hay que mudarse. Sí. O sea que realmente en ese sentido no tenemos... O sea, pueden soltar el polvo cada 2 años. Sí, o sea, y está bien. Estamos a gusto aquí, ya nos enfadamos, Sí. vámonos. Me refiero a casas. Sí. Si nos gusta, vamos. Por eso realmente no soy de las personas que están muy casados, muy enamorados de cosas de el cuadro de fulano, que los muebles estos, que las copas de acá, que los... No. Lo que se necesita para el día es con lo suficiente para poder sobrevivir. Platícame un poco más de eso, porque yo creo que también a veces nos apegamos mucho a las cosas. Sí. Como seres humanos nos encanta estar en nuestra zona de confort y las cosas que nuestro alrededor son nuestros apegos, ¿no? ¿De qué forma lograste ver quizás que eso era algo bueno para ti o para tu familia, de poder ajustarse? Porque eso es modificarse cada rato, es estar en constante crecimiento. Y movimiento. Yo pienso que eso no se programa. Eso no se puede programar. Más bien son las circunstancias que están hechas de esa manera. Pues sí, no tenemos apego a nada, que la planta, que la foto, la abuelita, que las copas que nos regaló la comadre en 1800, no sé qué tantos. Sí. O que mire esa mesita que regaló con esa carpetita que está ahí encima y sí. Realmente no. Hay estrictamente en las casas que hemos tenido, lo estrictamente necesario para sobrevivir, o sea, lo que se necesita para una vida normal. Sí. Y es todo, o sea, que en el momento que tú te desprendes de todo. Okay. Digo, ya en 48 años, ya casi 18 veces, o sea, sí. Que es demasiado, pues sí es demasiado, pero ya lo vemos normal eso. No hay forma de programarlo. Y en el transcurso del periodismo conlleva mucho estrés. Hubo un momento en la carrera que dijiste, híjole, es bastante. Y si sí, ¿qué hiciste para decidir, ok, voy a modificar, cambiar, hacer algo diferente en mi vida para poder sobrellevar eso? ¿Hubo alguna ocasión o algo que...? Hubo varias ocasiones, o sea, sí es muy estresante, o sea, sobre todo en lo que se refiere a noticias, que no tienes un horario fijo, que hay muchas presiones, que tiene que ver mucho con el rating, con la audiencia que tienes, la competencia que tienes en otros mercados, como cuando estuvimos con Alberto Martínez en
son otros intereses, otra forma que debes de... Y te tienes que adaptar. No hay forma de, tampoco de programar, de decir, hay que hacer esto, no hay una fórmula para hacer eso. Te tienes que adaptar a las circunstancias y cuando sientes que el factor, lo que tú quieres hacer, ser periodista o tener esa responsabilidad, la quieres mantener, te tienes que adaptar y buscar fórmulas para poder encontrar soluciones. O sea, no hay una fórmula que te diga, tiene que ser esto así y así para poder sobresalir o para poder mantener, sobrevivir en ese medio. No hay, básicamente. Ahora, ¿has visto la evolución? Las diferentes etapas, cómo ha cambiado la forma que es el periodismo hoy en día en comparación al periodismo de antes. ¿Qué crees que se ha perdido o qué ha cambiado para ver las circunstancias que estamos viendo hoy? Ha cambiado muchísimo, completamente, yo siento, en dos sentidos. Uno, las redes sociales. O sea, que han cambiado completamente la percepción de la gente. Ya sabe que si quiere saber algo de espectáculos, algo de deportes, algo de información general, algo de arte, algo de cultura, lo que sea, todo lo tiene aquí, en el momento que ellos quieran. No tienen que esperar el noticiero de las 5 o 6 de la tarde para ver qué pasó en el mundo o qué pasó en nuestra comunidad. Eso, en ese sentido, ya ha cambiado completamente todo. Sí. Lo que siento que ha cambiado, y para mal, es el contenido de los noticieros. Ahí se pierde completamente. Antes, hace un rato te mencionaba que para mí era muy importante el informar, el orientar y el servir. O sea, son objetivos que tienes que tener. Primero tengo que informar, pero también tengo que dar un servicio a la comunidad que me está viendo. Sí. Y de alguna forma tengo que orientarlo. Si hay un programa que pueda ayudarle a recibir más reembolso de los impuestos, lo voy a orientar de esa forma. Sí. Si le voy a dar un servicio de que aquí van a dar alimentos para los niños de bajos recursos, tengo que darle la información que necesita tener el día de lo más importante del día. Sí. Pero se ha perdido completamente. Antes era más difícil hacer noticias. Las noticias no se hacen, de conseguir o de dar algo en el noticiero. Ajá. Hoy es diferente completamente. Hoy es más sencillo hacer noticieros. Es tan sencillo como agarrar una cámara, ajá, ir detrás de una patrulla o de una ambulancia o de los bomberos, sí, y hiciste un noticiero. Porque ahora lo que más interesa, desafortunadamente, antes solamente ocasionalmente, solamente que fue un accidente muy grande, un accidente de varios automóviles en el freeway, o que fue un incendio de una casa que causó la muerte de algún pequeño, o qué sé yo, algo muy grande, era motivo de estar en el noticiero. Uh-huh. Tenemos un escáner de la policía y seguíamos más o menos si había algo destacado. Uh-huh. Hoy no. Hoy los noticieros, la fotografía del que apuñaló, el que robó, el choque, el ahogado, el ciclista atropellado, son noticieros policíacos. Nada más hay que poner el escáner, conseguir los boletines de prensa del sheriff, de la policía, sí, y ya se hizo un noticiero. Esto es lo que hay que hacer. Pero las noticias de información, de orientación, de servicio, ya no las hay. Uh-huh. Antes eran de programas comunitarios que les daban entrevistas y fulano, mangano. O sea, había otro tipo de contenidos. Sí. Hoy prende uno, canal de CBS, de NBC, de ABC, de Telemundo, de Univisión, notas policíacas. Sí. Entonces es muy sencillo. Sigue una patrulla y ya tienes el noticiero. Sí. Así es. Se ha perdido el sentido, se ha perdido el contenido de los noticieros. Y pues, nomás ahora nomás el morbo. Si algo extremo sucede, pues entonces lo ponen para crear la atención. Sí, así es. Y ese es el próximo punto, que yo creo que también es lo que estás tocando, es la atención del televidente o de la audiencia. Ya no está donde estaba antes. Ya nomás la atención es muy corta. Sí. O sea, nomás se la pasan pasando la próxima. Y se ha perdido esa atención al detalle. Y poco a poco, pues... Pero regresando al tema, ya cuando regresaste, te enfocaste a hacer
dar opiniones, a dar consejos o ver cómo está la situación quizás política, a ciertas... ¿De qué forma te impulsó a ir en ese rango, en Sí, ese área? siempre me ha gustado, Álvaro, la opinión, pero lo sigo haciendo porque desde que estuve en Telemundo con el segmento de Algo Más, que me acuerdo que, digo, recibí muy buenos comentarios porque no era dar una opinión personal. Se llama Algo Más porque es sobre las noticias del día hacer una reflexión. Esa es una reflexión. No es un comentario político, no es un análisis, no es un ensayo. Es simplemente una reflexión sobre las noticias. Que la ligas con alguna, que deje algo más que la noticia es esta, la reflexión es esta, o sea, realmente, o sea, Sí. y eso no se usaba en los noticieros, no se usa actualmente en los noticieros, porque como no le ven sentido. Pero yo siento que tiene contenido, porque le das información y le das una reflexión que a la gente le dejas un poquito pensando. Sí. Y eso lo sigo haciendo. Ya tengo, hasta la fecha, fue en 2003, 2004 que empecé. Ya tengo 15 años, 15, 16 años haciendo más o menos esto. Sí. No son más años ya. Sí, ¿qué dijiste? No, casi 20 años, o el 2004, sí, cuando empecé en Telemundo, sí. estábamos hablando ya 20 años 20 casi. años. Sí, tengo 8 años haciendo yo en Guadalajara con el periódico del Informador de Guadalajara todos los días, y hasta la fecha lo sigo haciendo, que ahí lo pongo en algunas redes sociales. Y es eso, son reflexiones de las noticias del día, ¿no? Sí. Pero es básicamente no de comentar una noticia, es de reflexionar sobre la noticia o las consecuencias que puede tener, básicamente. Sí, sabes, ahorita en la plática voy a un poco regresar porque me acordé de que hubo una ocasión donde mi hermano y tú empezaron un pequeño periódico. Sí. ¿Cómo se llamaba? El periódico, el papel. El papel. El papel. El papel. Y El papel. iniciaron y empezaron a hacer, distribuirlo. Y le empecé a ayudar ahí también a mi hermano. Y con tu papá también, que nos a ayudó mucho a repartir. repartirlo, me acuerdo. Sí, sí, sí. Fue el primer experiencia que tuvimos en Telemundo que tronó el proyecto, no por nosotros, sino por conflictos de los funcionarios o dueños de la franquicia ahí que tenían con el canal. Nos quedamos sin chamba y tenemos que buscar algo para sobrevivir. Sí. Entonces dije, pues un periodiquito, pero algo bien hecho, algo Sí. que para nosotros fuera de mejor contenido de lo que pues no había un periódico, hay revistas, Sí. pero no hay un periódico que tenga contenido informativo. Sí. Y entonces nació el papel. ¿Por qué el papel? Porque la gente lo conoce así. Sí. ¿Dónde lo viste? En el papel. Sí, en el papel. Se refiere al periódico. Sí. Es el paper, ¿verdad? O sea, es lo que conocen. Entonces el papel. Y lo hicimos durante 4 meses, semanalmente. Pero también son proyectos que requieren inversión, o sea, son proyectos que requieren tiempo, y requieren inversionistas para que puedan subsistir. O sea, ocupamos de alguna manera, lo pensábamos que yo aportaba el contenido editorial y tu hermano aportaba el contenido de ventas. Pero pues no fue tan fácil el proyecto, ¿no? Pero fue una buena experiencia. Sí. Aprendimos mucho, o sea, tuve la oportunidad de tener un periódico que hubiera sido un éxito si hubiéramos tenido el respaldo económico de alguna firma, de alguien detrás de eso. ¿Verdad? Sí. Pero lecciones, ¿no? De vida. Exactamente, experiencias. Ya para concluir, me gustaría saber cómo quisieras que fuera las personas que te recuerden qué fue tu experiencia, qué
es lo que tú marcaste en tu vida y qué fue eso que te marcó a ti y qué consejo le puedes dar a aquellos que están buscando hacer una marca en su vida? ¿Cómo te lo explico? Lo que mucha gente que me conoce o que me conoció en esa época cuando yo hice el programa de televisión de Arriba y Central, mucha gente me dice, es que usted era muy simpático y decía todas cosas muy sencillas y y lo otro y muy alegre y todo eso. A lo mejor, de alguna manera, que me recuerden así. Ujú. Pero también a mí me sirvió mucho porque ahí fue donde yo mismo me descubrí que tenía esa capacidad de hacer eso, de poder improvisar, de poder bromear, porque se dan muchas bromas en el programa. Sí. Me acuerdo en la época, en la segunda etapa de Arriba y Central, cuando llegó Lupita Lomelí, Ajá. que fue como 3, 4 años después de que empezó el programa, Sí. como el 93, 94, algo así, Ujú. no me acuerdo. Pues bromeábamos mucho, había muchas bromas. Y no sé, con Emily Cabrera, donde Emily tiene una risa muy sencilla y se caía del banco, o sea, de risa, o sea, Sí. era mucho. Pero yo ahí mismo descubrí la capacidad que tenía para poder improvisar, Sí. para poder estar serio cuando era una noticia seria, Ujú. o donde poder comportar un poquito más ligeramente para poder bromear, Sí. o podría intercambiar alguna conversación como lo hice como con Celina, que platicábamos, o que llegaban los artistas de otro nivel donde había que guardar otra distancia y había que manejarse no más profesionalmente, pero sí menos informalmente. Sí. Entonces, fue donde yo me descubrí que tenía esas capacidades para poder adaptar a ese tipo. Hay gente que no se adapta, hay gente que es buen lector de noticias y nada más, Sí. y que no le gusta que le hagan preguntas ni nada de eso, o no les gusta entrevistar gente, Ujú. o hay gente que le gusta que no se metan con uno, pero sí meterse con él. O sea, Sí. entonces acá como que a mí se me resbalaban las cosas, como que todo fluyó de alguna manera para que Entonces ahí me descubrí de eso. Yo quisiera que la gente recordara eso. Y yo siento que el consejo que se le puede dar a las personas es que no tienen que fingir o tratar de hacer otras cosas que no sepan hacer. Sí. Tienen que ser como son. Y ser como son y hacerlo lo mejor que puedan. Como sea, al nivel que sea. Sí. Hacerlo lo mejor que puedan, lo que saben hacer. Punto. No hay forma. No, si me da una persona que tiene poca capacidad, que tiene poca preparación, que tiene poco tacto, que sea científico de la NASA. Ujú. Lo que quiera hacer, que lo haga como debe de ser y lo mejor posible. Punto. Ese es el mejor consejo que puede Entonces le dice, para poder descubrirte, te tuviste que salir fuera de tu zona de confort. Y eso es yo creo que uno de los lemas que nos has compartido el día de hoy. Es importante, la única forma de conocerse es poder empujarse a hacer cosas que no pensaba que fueran capaces. Claro. Y por eso yo creo que soy honrado de poder haberlo conocido y haber hecho un impacto de mínimo haber aprendido en esas etapas juntos. Y seguimos todavía aún, ahora yo de este lado. Sí. Y solamente por el ejemplo de poder crear y ver aquellos que nos forjaron y nos impulsaron y nos motivaron, que ahora nos sirve de inspiración a poder ser mejor y poder darle y compartir y inspirar a otros. Claro, y yo siento que eso lo comparto también con todos, y uno aprende de todos también. O sea, no nomás uno aprende de una sola persona, todos aprendemos de todos. Yo siento que los ejemplos vivientes que de alguna manera, en tu caso, que llegaste a la posición en que estás, el caso, por ejemplo, de dos personas que llegaron ahí como voluntarios, que no ganaban un solo centavo, de caso de Lupita Ruiz y de Benny Ruiz. Sí. Lupita, que después se convirtió en productora del programa, sí, de
Río Central, de Benny, que empezó ayudando en las cámaras sin saber absolutamente nada, que después hizo su propia carrera, hizo su propia productora, de eso ha sobrevivido el resto de su vida y que lo hace bien. Entonces yo pienso que todos aprendemos de todos y todos tenemos oportunidad de crecer en diferentes dimensiones, pero todos aprendemos de todos, todos podemos crecer de diferente manera. Sí. Pues Daniel, antes de irnos, quiero que compartas con el público algo que quieras compartir tú. Es el momento, qué es lo que sigues haciendo, qué es lo que te motiva a hoy para seguir y ver el mañana. Básicamente, o sea, yo sigo de alguna manera escribiendo, haciendo lo que me gusta. Es lo más importante, seguir haciendo lo que a uno le gusta. Yo siento que con mis reflexiones que hago todos los días en el periódico para Guadalajara y las pongo en las redes sociales, es una forma de mantenerme vivo, de mantenerme activo y de alguna forma de poder seguir sintiéndose uno útil dentro del retiro. Es bien importante estar activo para no quedarse frente a un sillón frente a la televisión para envejecer y esperar la muerte. ¿Cuántas clases de yoga, cuántas carreras te avientas por los días? ¿De yoga? Sí. Joder, no. La única actividad que tengo es la de caminar, entonces sí, estar activo de alguna manera. Ahora te mantienes súper activo con todas sus nietas. Sí, con 5. 5. Con 5, o sea, mucha actividad, o sea, yo pienso que hay muchos motores que te dan vida para todo eso, ¿no? Sí. Que es lo que te gusta hacer, que son las personas que te rodean, de tus hijos, de tus nietos, todos esos son motivos para seguir viviendo, pero sobre todo eso, hacerlo en la dimensión que se pueda, en el nivel que se pueda, en la capacidad que se necesite, pero siempre así, intentándolo hacer de la mejor forma posible. Pues Daniel es aquí un gran ejemplo que nos ha dado esa motivación, ese ejemplo de que si uno quiere, sí se puede. Gracias Daniel por habernos acompañado el día de hoy. Estoy agradecido de poderte llamar un amigo y estoy más agradecido que nada por ver por las oportunidades que nos has dado. El impacto que has creado en mi núcleo familiar y poder ver crecido al lado de ti por ese ejemplo que nos has dado. No, y pues todos hemos crecido, todos. Yo he crecido gracias al esfuerzo de muchos de ustedes, de toda la gente que colaboró, de toda la gente que te ha rodeado, todo eso. O sea, todos crecemos. Esto no puede ser el esfuerzo de una sola persona, es el esfuerzo de muchas personas. Estás tú, está tu hermano, está mucha gente que ha colaborado desinteresadamente en proyectos para un servicio para la comunidad. Pues gracias, y esto fue un poco de sabiduría para tu día. Recuerden de compartir, si eso se hace simplemente para poderlos motivar, seguir dándoles historias para poder dar un poco de sabiduría para tu día.